Les voy a hablar de... no debo ponerme enfrente de la foto. Les voy a hablar de Luis Valdés y el teatro campesino. Luis Valdés es un autor, escribe obras, y él nació en 1940 en Delano, California, y sus padres eran mexicanos. De los 6 años, él trabajaba en los campos con sus 10 hermanos y hermanas. Familia grande. Y se movían como 2 o 3 veces al año para trabajar en diferentes partes del valle, pero él todavía, de una manera u otra, fue a la escuela, y como de los 6 años tenía interés en el teatro, y hacía talk shows, no sé cómo decir eso. Yeah. Después se graduó de San Jose University, mismo que y primero estaba estudiando ciencias, pero después cambió a estudiar teatro y la escritura, y ahí empezó a escribir sus primeras obras. Y después, en 1965, él empezó a trabajar con César Chávez, con el movimiento de la Unión de Trabajadores Agrícolas y todo eso, y el movimiento chicano. Y lo que empezó a hacer es escribir obras para los trabajadores en las huelgas. Y lo que hacía eran cortitos, como de 10, 15 minutos así, y todos eran pequeños. Y eran actos. Eran actos, eran pequeños, y los hacían en como el bed de una camioneta. Y todos los actores eran trabajadores, y todas las obras tenían que ver con la huelga y la unión primera, y los trabajadores y sus problemas, cosas así. Y se llamaba el teatro campesino, y era como el brazo cultural y propaganda para el movimiento de César Chávez. Y como los años pasaban, empezó a expandir para hablar de temas de todo el movimiento chicano. Se empezó a hacer una cosa del movimiento en total, no solo la unión y las huelgas, aunque eso también era una parte grande, y viajaban por todo California, cosas así, para hacer los actos para trabajadores, y así empezó a ganar popularidad. Voy a ver aquí, ver mi foto. Tengo que cambiar las fotos, estaba olvidando. Sí, César Chávez, su movimiento para que trabajaba Luis Valdés. Y el teatro campesino se parecía... ¿Te puedes llevar el ratón acá? Yeah. Pero se parecía a eso. Todos eran actos pequeños, y todos siempre representaban como la unión y trabajadores, la policía, cosas así pequeñas. Y en 1967 hizo un centro cultural para el teatro campesino, como su propio teatro. Y eso se mudó como 3 veces, ahora está en San Juan Bautista. Y es Cuando tengas la oportunidad de estar allá, tienes que ir. Es un teatro muy, muy, muy pequeño. Yo trabajé en el teatro campesino. ¿Sí? Sí, trabajé en el teatro campesino. Yo, mi maestro de teatro fue uno de los... era uno de los discípulos de Valdés, y él fue mi maestro, y nos llevaba al teatro campesino a actuar, pero también nos llevaba a reconstruirlo, porque es muy pequeño. Sí, muy pequeño, parece un bar. Sí, ajá. Es muy pequeño. Pero ese es el teatro ahora, y ahora ya hacen actos también y obras más largas. Mucho es de Luis Valdés, y todo tiene que ver con siendo chicano en los Estados Unidos y sus problemas específicamente, pero también tiene popularidad por toda la nación, porque habla tanto de los derechos civiles de un grupo que siempre es popular, pero así es. Pero su misión, dice, es para jóvenes chicanos sobre su historia, pero también para la nación en total, afuera del movimiento chicano, para conectarlos con esa parte de la historia americana. ¿Qué más tengo que decir? Y después unir ese teatro, hacer ese teatro, Luis Valdés, él escribió un Zoot Suit, que es un
Sí. Que es un musical sobre una... Musical. Un musical, ya, sobre... Es de los 40 y como chicanos viviendo en Los Ángeles. No Los Ángeles, ¿qué se llama el pueblo? Sí. ¿Es Los Ángeles? Yeah. Sleepy Lagoon. Yeah, okay. Yeah, it's Sleepy Lagoon Murder Trial. No necesito hacer mi presentación. Perdón. Sí, bueno, más fácil para ti. Pero ya, eso era el primer, bueno, no solo musical, pero la primera obra chicana que fue a Broadway. Era más o menos popular y después hicieron una película con Edward James Olmos de Stand and Deliver, el profesor. Y también hizo una película llamada La Bamba de Richie Valens, que se hizo muy popular en los 80s o así. Luis Valdés se hizo muy famoso y ahora es considerado como una de las figuras más importantes en el movimiento chicano, porque él es la parte cultural y artística de ese movimiento, como el teatro específicamente. Y él ahora ya solo trabaja aquí en el... Ya, todavía enseña a gente en el teatro. Como, ya, ahí es una foto de él en el teatro. Y ese es Zoot Suit. Este es Edward James Olmos. Y esa es una de sus obras que se llama La Carpa de los Rascuachis. No sé de qué se trata, pero me parece bueno. Me gustaría verlo. Pero ya creo que todavía hace unas cuantas obras del movimiento también, de la Unión y todo Sí, eso. sí, todas esas obras son muy populares y se representan en el teatro, pero más que nada se representan mucho en los colegios comunitarios, en las preparatorias y también a nivel universitario. Obras que como dijiste tú, hablan sobre la identidad, hablan sobre las preocupaciones de un pueblo chicano. Preocupaciones que fueron populares durante los 60, 70, pero siguen siendo preocupaciones actualmente. Y muchos hablan mucho de la historia y usan historias folclóricas y cosas así dentro de las obras, y también Spanglish y mucha política, cosas así. Ya creo que eso es Ok, todo lo que tengo. puedes parar.